Hay fachadas que son perfectas, muros de piedra blanca, jardines impecables, coches alemanes estacionados en la entrada, las lomas de Chapultepec, un barrio que no es un barrio. Es una declaración de poder, de éxito, de orden, de familias perfectas, sonrisas perfectas en las fotos de las revistas de sociales. Vidas perfectas vividas detrás de muros altos y seguridad privada. Pero la perfección es el mejor escondite para el horror. El orden es la máscara más eficiente para la podredumbre. Y el silencio de una mansión puede ocultar un infierno que arde por dentro. Hoy vamos a abrir la puerta de una de esas casas perfectas. Y lo que encontraremos dentro pondrá a prueba su concepto de familia, de amor, de maldad. Es la historia de un hombre bueno que escuchó un susurro en medio del silencio. Y que al seguirlo, se encontró en el corazón de las tinieblas. Antes de entrar en ese consultorio, les pido algo. No es un like, no es un comentario, es un acto de conciencia. Si creen que estas historias deben ser contadas, que la oscuridad necesita ser expuesta para que la luz tenga una oportunidad, suscríbanse, activen la campana, porque cada notificación es una pequeña grieta en el muro del silencio. Y a veces, una sola grieta es suficiente para que todo se derrumbe. Comenzamos. El doctor Mateo Salas era un hombre que vivía del caos ajeno. Era psicólogo. Su consultorio, en el corazón de las lomas, era un oasis de calma. Paredes color neutro. Un sofá de cuero cómodo. El suave zumbido del aire acondicionado. Un espacio seguro para desentrañar el desorden del alma de los ricos y poderosos. Mateo era bueno en su trabajo. Había escuchado de todo. Infidelidades, adicciones, depresiones ocultas tras una vida de lujo. Creía que ya nada podía sorprenderlo. Estaba equivocado. Un martes por la tarde, entró por su puerta la familia de la Torre. Eran la encarnación de la perfección. Alejandro, el padre. Un abogado corporativo famoso. Alto, carismático, con un traje hecho a la medida y una sonrisa que desarmaba. Isabel, la madre, exquisitamente bella, delgada, elegante, con una serenidad que parecía tallada en mármol. Leo, el hijo mayor, 16 años, la misma apostura de su padre, capitán del equipo de fútbol de su exclusivo colegio, y Sofía, la hija menor, 14 años. Ella era la razón por la que estaban allí. Ella era la única nota discordante en esa sinfonía de perfección. Mientras los demás sonreían y saludaban, Sofía mantenía la vista en el suelo. Era pequeña para su edad, con unos ojos enormes y oscuros que parecían absorber toda la luz de la habitación. El motivo de la consulta, según Alejandro, era la ansiedad de Sofía. Ataques de pánico, bajo rendimiento escolar, aislamiento. Queremos lo mejor para ella, doctor, dijo Alejandro, con su voz de barítono que llenaba la sala. Nuestra familia es un equipo. Y si un miembro del equipo no está bien, todos lo resentimos. Isabela sentía a cada palabra de su marido. Una muñeca de porcelana asintiendo. Leo miraba su teléfono, aburrido. La primera sesión fue un monólogo de Alejandro. Hablaba de su familia como si fuera su empresa más exitosa, de sus valores, de su unidad, de su amor incondicional. Mateo escuchaba, observaba, y notó algo extraño. La forma en que Isabel miraba a su esposo antes de hablar, buscando aprobación, la forma en que Leo ignoraba a Sofía, como si fuera invisible. Y Sofía. Sofía no dijo una sola palabra en toda la hora. Solo se dedicaba a arrancar un hilito suelto de su suéter, una y otra vez. Con una concentración metódica, destructiva.
Las siguientes sesiones, Mateo pidió verlos por separado. Con Sofía, el silencio era un muro. No hablaba. No lo miraba. Se sentaba en el borde del sofá, encogida, como esperando un golpe. Mateo fue paciente. No la presionó. Le dio papel y lápices de colores. Si no quieres hablar, dibuja, le dijo. Y Sofía dibujó. Dibujó una casa grande, hermosa, como la suya, pero sin puertas, sin ventanas, una caja perfecta. Dentro de la caja dibujó 4 figuras. Un rey con una corona enorme, una reina a su lado, con la boca cosida, un príncipe de pie en un rincón, de espaldas, y una princesa pequeña en el centro, sola. El rey no tenía rostro. Era solo un borrón de color negro. Mateo sintió un frío recorrerle el cuerpo. Guardó el dibujo. En la siguiente sesión, Sofía habló por primera vez, con un susurro apenas audible. En mi casa jugamos un juego, dijo. Mateo se inclinó un poco. ¿Un juego? ¿Qué tipo de juego? Sofía tardó en responder. Se llama el círculo de la confianza. Tiene reglas. ¿Qué reglas? La regla número 1, susurró Sofía, es que el círculo nunca debe romperse. Lo que pasa en el círculo, se queda en el círculo. La regla número 2 es que el rey siempre tiene la razón. ¿Y quién es el rey? Swing preguntó Mateo, aunque ya sabía la respuesta. Mi papá, dijo ella. El aire en el consultorio se volvió denso, pesado. Mateo sentía el cuero frío de su sillón contra su espalda. Escuchaba el tic-tac del reloj en la pared, un sonido que de repente parecía amenazante. En la sesión siguiente, Sofía reveló más. A veces me toca ser la reina, dijo, con la mirada perdida en un punto de la alfombra. El corazón de Mateo se detuvo. Las palabras eran infantiles, pero el significado era monstruoso. ¿Qué hace la reina, Sofía?, preguntó, su voz sonando extraña en sus propios oídos. La reina tiene que hacer feliz al rey, susurró. Tiene que demostrarle su lealtad. Mi mamá es la que me prepara. Ella dice que es un honor. ¿Qué es mi deber para mantener a la familia unida? Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El sabor a bilis le subió por la garganta. Esto no era un simple abuso. Era un sistema, un ritual, una locura compartida, disfrazada de juego familiar. La madre no era una víctima pasiva. Era la sacerdotisa del culto, la que preparaba la ofrenda sacrificial. ¿Y tu hermano Leo? ¿Él juega? Component placement, preguntó Mateo, temiendo la respuesta. Sofía negó con la cabeza. Leo es el príncipe. El príncipe mira. El príncipe aprende. Para cuando él sea el rey. El horror absoluto de esa frase. La herencia de la perversión. El legado de la monstruosidad. Mateo se quedó sin palabras. El psicólogo experimentado. El hombre que lo había oído todo. Estaba mirando directamente al abismo. Y el abismo le estaba devolviendo la mirada a través de los ojos vacíos de una niña de 14 años. Se levantó y caminó hacia la ventana. Necesitaba aire. Miró hacia la calle, los coches de lujo pasando. La gente caminando. Un mundo normal. Pero su consultorio se había convertido en una cámara de tortura. Las palabras de Sofía resonaban en las paredes. La reina tiene que hacer feliz al rey. El príncipe mira. El príncipe aprende. El círculo nunca debe romperse. Sintió un frío que no era del aire acondicionado. Un frío que venía del alma. Se dio cuenta de que no estaba tratando con un padre abusivo. Estaba tratando con un culto familiar, con su propio Dios, sus propios rituales y sus propias víctimas. ¿Cómo empieza algo así? No empieza con un monstruo.
empieza con un hombre que se cree un dios. Alejandro de la Torre venía de una familia de abolengo, pero con una frialdad emocional que congelaba. Su padre era un hombre distante, exigente. El afecto era una muestra de debilidad. Alejandro creció con un vacío enorme en el pecho y lo llenó con una necesidad insaciable de control. Control sobre su carrera, sobre su dinero, sobre las personas. Su familia no era una familia, era su creación. Su obra maestra, una extensión de su propio ego narcisista. Isabel, la madre, fue la primera pieza de su colección. Provenía de una familia venida a menos. Era hermosa, culta y, lo más importante, sumisa. Alejandro la moldeó. La aisló de sus amigos, de su propia familia. La convenció de que el mundo exterior era peligroso y que solo bajo su protección estaría a salvo. Poco a poco la rompió, hasta que la voluntad de Isabel se disolvió en la de Alejandro. Cuando nacieron sus hijos, el delirio de Alejandro alcanzó su cúspide. No eran individuos, eran sus herederos, su legado, seres que le pertenecían en cuerpo y alma. El círculo de la confianza fue su invención más perversa, una forma de asegurarse la lealtad absoluta, de crear un mundo propio, con sus propias reglas morales, donde él era el legislador, el juez y el verdugo. El incesto no era para él un acto sexual, era el sacramento definitivo de su culto, la comunión final. La forma de fusionar a la familia en una sola entidad. Él. Isabel no se resistió. Para entonces ya estaba tan adoctrinada que se convirtió en la más ferviente creyente. El abuso era para ella una prueba de amor, una garantía de que la familia permanecería unida, pura, a salvo del mundo exterior que tanto temía. Leo, el hijo, creció en esta atmósfera tóxica. Aprendió que el poder del padre era absoluto, que el silencio era supervivencia, que las mujeres de la familia eran objetos para el uso del rey, y que su destino era convertirse en ese rey. Sofía fue la que se rompió, la que no pudo soportar el peso del honor. Sus ataques de pánico no eran una enfermedad, eran un grito de auxilio, el sonido de un alma que se negaba a morir en silencio. Mateo pasó la peor noche de su vida. El secreto de Sofía era una brasa ardiente en su mente. Tenía el deber profesional de confidencialidad, pero también tenía un deber humano. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Rompería el código. Iría a las autoridades. Su primera parada fue una agencia del Ministerio Público especializada en delitos contra la familia. Lo recibió un licenciado joven, con más gel en el pelo que interés en su rostro. Mateo expuso el caso, con cuidado, omitiendo nombres al principio. Habló de un juego perverso, de un culto familiar. El licenciado escuchaba mientras revisaba su celular bajo el escritorio. «Doctor», dijo al final, con un bostezo mal disimulado. «¿Tiene pruebas, grabaciones, fotos?» «Tengo el testimonio de la niña. Tengo sus dibujos. Soy un profesional de la salud mental. Mi diagnóstico es claro». «Ah, un diagnóstico», lo interrumpió el licenciado, con una sonrisita burlona. «Con diagnósticos no metemos a nadie a la cárcel». «Deme el nombre de la familia», ordenó. Mateo dudó, y luego se lo dio. «La familia de la Torre». La sonrisa del licenciado desapareció. Levantó la vista de su teléfono por primera vez. «¿Alejandro de la Torre, el abogado?» «Sí». El licenciado se recargó en su silla. Su tono cambió. Se volvió frío, servil. «Doctor Salas, el licenciado de la Torre es uno de los hombres más respetados de este país. Es amigo personal del fiscal general.
Usted está haciendo una acusación extraordinariamente grave basada en las fantasías de una adolescente con problemas. No son fantasías, es la verdad. Mire, doctor, dijo el licenciado poniéndose de pie, dando por terminada la reunión. Le sugiero que maneje esto terapéuticamente. A veces las chicas de esa edad inventan cosas para llamar la atención. No vamos a iniciar una investigación que manche el nombre de un hombre honorable por un berrinche. Archive esto, doctor, por su propio bien. Mateo salió de esa oficina sintiendo una mezcla de furia y náuseas. El sistema no estaba para proteger a Sofía. Estaba para proteger a Alejandro de la Torre. Se sentó en su coche. Las manos le temblaban. El aire acondicionado parecía no funcionar. Se sentía sofocado. No se rindió. Su siguiente parada fue el DIF, la Institución de Protección a la Infancia. Allí, la indiferencia tenía otro rostro, el de la burocracia. Una trabajadora social, abrumada y cansada, escuchó su relato. Es muy grave, doctor. Llenaremos un reporte. Pasaron 2 semanas. Nada. Mateo llamó. El caso está en proceso de asignación, le dijo una voz anónima. Pasaron otras 2 semanas. Finalmente, le informaron que se haría una visita domiciliaria. Mateo sabía que era una trampa. Y lo fue. La trabajadora social que visitó la mansión de la Torre fue recibida por un Alejandro encantador y una Isabel solícita. Le ofrecieron café y galletas importadas. La casa estaba impecable. Sofía y Leo, aleccionados, se mostraron como 2 niños modelo. El reporte de la visita fue una obra maestra de la ceguera institucional. Familia de alto nivel socioeconómico, estructurada y funcional. Se observan dinámicas de comunicación que podrían mejorarse. No se detectan signos de violencia o negligencia. Se recomienda continuar con el apoyo terapéutico. Mateo leyó el reporte y sintió ganas de quemarlo. Llamó a la supervisora del DIFE. No vieron nada porque les montaron un teatro. Swing, le dijo, con la voz alterada. La supervisora suspiró al otro lado de la línea. Un suspiro de hastío infinito. Doctor Salas, ahora esto es un caso que requiere una segunda opinión. Eso le corresponde a otra área. Llene el formato 7-C para solicitar una evaluación psicológica externa. El comité se reúne una vez al mes. Tenga paciencia. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que fuera olvidado. Desesperado, Mateo acudió a su última esperanza, el presidente del Colegio de Psicólogos. Un viejo colega. Lo recibió en su lujosa oficina. Escuchó la historia con una expresión de grave preocupación. Mateo, esto es terrible, horrible, dijo. Mateo sintió un rayo de esperanza. Pero, continuó el colega, tienes que ser muy cuidadoso. ¿Estás violando la confidencialidad del paciente? Si Alejandro de la Torre se entera, no solo te demandará por millones, te quitará tu licencia. Destruirá tu carrera. Pero hay una niña en peligro. Zrenia, casi gritó Mateo. Nuestro deber es proteger a los pacientes, pero también proteger la integridad de nuestra profesión, dijo el presidente, con una frialdad que helaba la sangre. Una acusación falsa o una que no puedas probar nos daña a todos. Mi consejo, como amigo, es que te retires de este caso. Refiérelo a otro colega. No te hundas con él. Mateo salió de esa oficina sintiéndose completamente solo. Traicionado, incluso su propia gente, su gremio, le daba la espalda. La institución se protegía a sí misma, a costa de una niña. Mateo estaba en un callejón sin salida. El sistema le había fallado en todos los niveles.
La ley protegía al poderoso. La burocracia enterraba la verdad en papeleo. Y su propia profesión le aconsejaba cobardía. Podía rendirse. Podía referir el caso y lavarse las manos, salvar su carrera, su vida. O podía hacer lo impensable. Podía prenderle fuego a todo, incluido a sí mismo. Tomó una decisión. Esa noche, en su consultorio, transcribió sus notas de las sesiones con Sofía. Cada palabra, cada dibujo. Creó un documento anónimo, la crónica detallada del Círculo de la Confianza, y se lo filtró a una periodista de investigación, una mujer valiente que no le temía al poder. El artículo se publicó una semana después, en un portal de noticias digital. Fue una bomba atómica. El escándalo sacudió los cimientos de la élite de la Ciudad de México. El retorcido juego de la familia perfecta. El nombre de Alejandro de la Torre estaba en boca de todos. El sistema, que antes lo protegía, ahora tenía que reaccionar por la presión mediática, pero reaccionó a su manera. No hubo un arresto por abuso, ni por corrupción de menores. Se abrió una investigación por violencia familiar, un delito menor, negociable. Alejandro de la Torre contrató al mejor equipo de abogados. Negaron todo. Acusaron al psicólogo de ser un charlatán, a la periodista de ser una amarillista, y a Sofía. La pintaron como una niña perturbada y mentirosa. La familia se rompió. El DIF finalmente intervino y sacó a Sofía y a Leo de la casa. Pero, ¿fueron salvados? Sofía fue enviada a un centro de acogida. Una víctima más del sistema. Pasando de una jaula de oro a una jaula de concreto. Leo fue enviado con unos parientes, lleno de rabia y confusión. El príncipe destronado. Isabel tuvo una crisis nerviosa y fue internada en una clínica psiquiátrica de lujo. La reina rota. Y Alejandro, tras meses de litigio, recibió una sentencia mínima. Terapia obligatoria, una multa. Nunca pisó la cárcel. Su poder lo protegió hasta el final. Mateo Salas perdió su licencia. Fue demandado por Alejandro de la Torre. Su reputación quedó destruida. Tuvo que cerrar su consultorio. Hoy, trabaja en un pequeño centro comunitario en las afueras de la ciudad. Por una fracción de lo que ganaba, algunos dicen que arruinó su vida. Pero a veces, por las noches, cuando el silencio es total, Mateo mira la silla vacía donde se sentaba Sofía y sabe que hizo lo correcto. No ganó. Nadie ganó en esta historia. Pero rompió el círculo. Rompió el silencio. Y a veces, en un mundo como el nuestro, ese es el único tipo de victoria que se puede alcanzar. Una victoria amarga, solitaria. Pero una victoria al fin.